Vamos a em, continuar con la serie que estamos enseñando, que es Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a ver hoy la fe de la mujer sirofenicia. Dicho sea de paso, esta es la única ocasión en que Jesús hace una expresión de tanta emoción que expresa el único poema que encontramos en los evangelios de los labios de nuestro Señor Jesús. Es importante el orden de los acontecimientos, aun cuando sé que es un poco aburrido, pero es importante tener el contexto siempre, siempre. Ya vamos, ya 3 años de la vida de Cristo, 6 meses antes de la primera Pascua donde se hizo público, fue la preparación. Luego vino el año de la popularidad, cuando pues Jesús era lo máximo, era el más querido de todo el país. Luego vino la segunda Pascua y comenzó el año de oposición, cuando él escogió a un publicano y puso el dedo en la llaga. Todos somos pecadores y todos somos iguales. Aquí no hay unos que son más grandes ni otros más pequeños, todos somos iguales y todos tenemos acceso a Dios, hasta los publicanos. Entonces, eso hizo que la opinión de los líderes, y obviamente ellos influencian a las masas, se pusiera en contra de él. Y hay un cambio aquí en el año de oposición. Algunos le llaman el año de las enseñanzas, porque es cuando más enseña y empieza a enseña por pues parábolas. Durante el primer año él les ha mostrado lo que él hace. En este año ya les enseña lo que hace y por qué lo hace. Y luego llega al clímax cuando él prepara a los 12 y los envía. Y entonces, si él no era querido, ahora hay 12 más hablando como él, actuando como él, haciendo las cosas que él hace. Entonces ya se multiplicó en 12 más, y eso coincide con la muerte de Juan el Bautista, unos días antes de la Pascua. Y entonces, en la tercera Pascua, es cuando surge el año de la persecución. Y este año de la persecución empezó lento, pero hizo que Jesús cambiara su estrategia, ¿no? Aquí encontramos los únicos 2 milagros que se repiten en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la multiplicación de los peces cuando alimenta a 5,000, y cuando él anda sobre el mar. Pero aquí ya empezamos a ver cómo lo que hace, lo hace escondiéndose. Él quiere evitar que el tiempo se adelante. Él sabe que tiene que ser arrestado, entregado y tiene que morir, pero tiene que ser en el tiempo perfecto de Dios. Entonces está en un lugar, hay mucha gente, luego en la noche atraviesa el lago en medio de la gran pues tempestad. Luego sana a una multitud de enfermos en Genezaret, en las afueras. Reprueba las tradiciones judaicas, enseña lo que en verdad contamina al hombre, que son las palabras que salen de nuestra boca. Y aquí es donde llega. Aquí, después de estar hablando con los fariseos y diciéndoles que lo que contamina al hombre no es lo que uno come, sino lo que uno habla, llega el fin del gran ministerio abierto de Jesús en Galilea. A partir de acá vamos a ver a Jesús durante cerca de 9 meses. Ya pues faltan aquí unos 9 meses para la crucifixión, para la tercera Pascua, pero vamos a ver a Jesús haciendo ya las mismas cosas que ha hecho, pero dejando participar a los 12, involucrándolos más y haciendo
pues que ellos no solamente vean, sino que ellos sean partícipes, pero ya lo hace de una forma muy cautelosa. Aquí, después de que habían como 500 que lo seguían a todos lados, en Juan 6, aquí, en esta parte, en este, pues, momento crítico de su vida, se le van todos y nada más le quedan otra vez los 12. Entonces ya con 12 puede irse trasladando sin llamar la atención, porque ya es el hombre más buscado de todo Israel, es el enemigo público número 1, y cuando se presenta en público lo hace cuando hay alguna fiesta o hay alguna situación de un lugar sagrado, o lo hace cuando hay multitudes y no lo pueden arrestar porque las autoridades le tienen miedo a las masas. Entonces, todo lo que hace a partir de acá es así. Hay muchos atentados. Casi todos los atentados a muerte contra Cristo suceden en este tercer año. Entonces, es interesante que aquí, después de que acaba ya su ministerio abierto, se va a una región gentil, Tiro y Sidón, se va fuera de Israel, como si él estuviera autoexiliándose, como si él estuviera, pues, eh, saliendo de su propia tierra. Es de las pocas veces que sale de su tierra y está allí para liberar a la hija de una mujer sirofenicia. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y luego continúa haciendo las cosas, pero es en este contexto. Entonces, entramos aquí a la etapa de la vida personal de Jesús más difícil, cuando ya sus enemigos se han multiplicado, cuando ya no puede confiar en nadie, cuando tiene que estar midiendo sus pasos y tiene que estar cauteloso. Algunos de ustedes que están aquí en los teléfonos, que están acá en el Zoom o en el Facebook, saben de lo que hablo. Cuando has estado huyendo, cuando tú sabes que te están persiguiendo y te dicen, oye, vete de tu casa porque hay una orden de aprehensión pues contra ti, híjoles, ves, en todos ves amenazas, acechanzas, y cuánto más si sabes que eres el hombre más buscado de la nación. O sea, aquí ya estamos hablando de que él es una figura pública, muy pública, y que en cualquier momento lo pueden matar. Entonces, como humano, el periodo o el tiempo más difícil emocionalmente como humano para Jesús inicia acá, cuando él se va para Tiro y Sidón y cuando libera a esta mujer. Y es interesantísimo que en el primer milagro que hace, él nos enseñe qué clase de fe debemos tener para enfrentar las dificultades que nos van a venir inevitable e irremediablemente. Entonces, vamos a dar lectura a Mateo y Marcos junto, sin distinguir si es de Mateo o es de Marcos. La fe de la mujer sirofenicia. Y repito siempre, lo más importante es esto: leer y escuchar la palabra de Dios. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, fíjense, él no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Ahorita vamos a ver en el versículo anterior, que es el que da pauta a esta historia nueva, que Jesús venía de esa misma región de donde ella también salió, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies y clamaba y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer era griega y sirofenicia de nación, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y su hija fue sanada desde aquella hora, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta es la historia. Vamos ahora a leerla por separado en Mateo. Si nos puedes hacer favor, Hilario, de leer Mateo 15, del 22 al 28, por favor. Sí, amén. Mateo 15, versículo del 22 al 28. 28. Ok. Dice la palabra de Dios. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despedidla, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, bendito sea Dios. Víctor Hugo, si nos apoyas con Marcos 7 del 24 al 30. No saqué Biblia. Ok. Entonces, Alan, si nos apoyas con Marcos 7, 24 al 30. Está bien, Víctor. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gracias. Ahora vamos a leer los dos, uniéndolos. Y aquí es donde pues vemos la relevancia del tetraangelio, la utilidad, ¿no? Yo aprendí esto de Jaime. Él muchas veces, yo lo vi muchas veces en su mesa con 3 o 4 Biblias. Y tenía abierto en una Mateo, en otra Marcos, en otra Lucas, en otra Juan. De hecho, hay una Biblia especial, es el Nuevo Testamento paralelo, se llama, y trae 5 versiones diferentes y las trae en cada hoja. O sea que tú lees, por ejemplo, Mateo 1:1 de una versión, de otra, y es fascinante cuando uno lee así, porque uno entiende más, ¿no? Entonces, y él estaba siempre pues tomando notas y transcribiendo
todo lo que hablaba sobre algún episodio en Mateo, todo lo que hablaba en Marcos, todo lo que hablaba en Lucas, y luego uniéndolos en otro lado, poniéndole colores. Yo aprendí esto de él, y fue lo que me impulsó a que, bueno, pues, ¿por qué no hacer algo en donde esté todo junto y lo podamos leer para tener un mejor entendimiento? Lo primero que dice en Marcos es levantándose. O sea, Jesús estaba anteriormente hablando con los fariseos, con los escribas, acerca de lo que en verdad contamina al hombre. Y se levantó. Mateo dice que saliendo Jesús de allí también está en Marcos, levantándose de allí, o sea, salió de allí. Y dice Mateo y Marcos que se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región gentil, una región fronteriza. Es como si te vas estás en se llama Tijuana, y te vas para San Diego, o estás en Mexicali y te vas para la ciudad que está allí, o estás en Matamoros y te vas para Bronzeville, o sea, cruzas la frontera hacia otro país, pues. Dice que Marcos es el único que dice esto. Esto no lo dice Mateo, pero sí lo dice Marcos. Y cuando uno nada más lee Mateo, no tiene esa revelación de qué era lo que estaba pasando en la vida de Cristo. Dice, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque estaba siendo buscado. Habían, ahora sí que sus enemigos se habían multiplicado. Ya no podía andar libremente, abiertamente, porque su vida corría peligro. Y dice que no pudo esconderse, o sea, se quiso esconder. Obviamente, viajó de donde estaba en Capernaum, viajó hacia la frontera en la región de Tiro y de Sidón. Y obviamente, si tú estás huyendo de la ley, si tú te estás escondiendo, pues bueno, pues en cierto modo, pues no andas así proclamando a todos, pues soy pues fulano de tal. Tienes un bajo perfil y andas sin hacerte notorio. Pues ya lo podía hacer Cristo, porque ya nada más quedaban 12. Y podemos ver cuando él visita a Marta, a María y a Lázaro, allí en Juan capítulo 11, podemos ver cuál era la estrategia de él. Él no andaba con los 12 más de un lado para otro. Él les decía, vamos aquí, vamos allá. Iban de 2 en 2 o de 3, iban ahora sí que poco a poco llegaba él y poco a poco iban llegando los otros. Por eso es que cuando Jesús llega, Marta dice, ay, ahí vienen los 12 atrás de él, y se puso a hacer aseo y se puso a preparar pues comida, porque iban a haber 12 personas más en unas 6 horas más, porque así es como se trasladaban, y era una forma de cómo no llamar la atención con nadie. Entonces, él quiso que nadie supiese dónde iba a estar, pero dice que no pudo esconderse porque he aquí, dice Mateo y Marcos dicen una mujer. Mateo dice que era cananea y que había salido de aquella región. ¿De cuál región? Pues en el contexto estamos hablando de donde estaba Jesús antes. Lo más seguro es que esta mujer se había trasladado de San Diego para Tijuana, o sea, de la ciudad fronteriza de un país a otro buscando a Jesús, y pues luego se dio cuenta que Jesús ya no estaba allí, sino que se dirigía de donde ella venía, pues, ¿no? Entonces, porque dice que entró en una casa, y dice en Marcos, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Mateo dice que clamaba. Marcos dice, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio, y lo que salía de su boca, nada más lo registra Mateo. Le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Marcos agrega, la mujer era griega
y Sirofenicia de nación. Lo que viene a continuación nada más lo registra Mateo. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Pero, y aquí hay un pero, que lo pone Marcos. Los peros son increíbles, pero este es un pero en un contraste, porque cada pero que encuentras en la Biblia es para resaltar el poder de Dios. Los hijos de Israel estaban perdidos, acorralados, pero, y el pueblo de Dios estaba a punto de ya pues morir, pero apareció el ángel de Dios, apareció Dios, vino un viento, pero, el pero siempre era para anunciar cosas buenas, pero aquí este pero es al revés. Pero respondiendo, dice Mateo, Jesús le dijo, Marcos es el único que registra esto, deja primero que se sacien los hijos, porque Mateo y Marcos dicen esto, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dicho sea de paso, lo vamos a explicar dentro de un rato. Esta palabra perrillos en el griego es perros, así tal cual. La traducción correcta debería ser los perros, pero es tan contradictorio, tan fuera de lo que Jesús es. Jesús siempre recibió a todos los que se acercaban a él. En Juan 6 ya había dicho, el que a mí viene yo no le echo fuera. Él nunca rechazaba a nadie. Y lo vemos aquí, no solamente rechazando e ignorando a una mujer que tiene una necesidad legítima, sino que la está en cierto modo insultando. No es un insulto directo, pero dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Y es una palabra muy fuerte. No se atrevieron a poner a los perros. Pusieron los perrillos, como para suavizarlo, pero en el original es los perros. Y respondió, dice Marcos, ella, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, y otra vez esta palabra es perros, dice Marcos, debajo de la mesa, Mateo y Marcos dice, comen las migajas, Marcos añade, de los hijos, y Mateo dice que caen de la mesa de sus amos. Estamos aquí pues viendo que está dando la ilustración de un hombre pudiente que tiene hijos, que tiene esclavos y que tiene mascotas en su casa, porque no todos podían darse el lujo de tener mascotas en este tiempo. Entonces, dice Mateo y Marcos, respondiendo Jesús, dice Mateo, le dijo, y aquí es donde está el único poema registrado en los evangelios, además de los poemas que están en el Magnificat, de cuando pues María ora y cuando ora se llama Zacarías, pero de Jesús este es el único poema en toda la Biblia. Oh mujer, grande es tu fe. La Reina Valera 95 que pues pone no que corrija, sino que precisa más muchos pasajes de la Biblia, en vez de pues perrillos pone perros, y aquí en oh mujer grande es tu fe lo encierra entre signos de admiración, tal como está en el idioma griego. Oh mujer grande es tu fe, y esto parecería una contradicción. Oye, le acaba de decir que es una perra, y ahora le acaba de dar un calificativo del más bajo, tal y como los judíos llamaban a los gentiles que eran perros, eran considerados como perros. Le está dando el calificativo más grande que Jesús jamás le dio a nadie. Hubo un hombre al que le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, pero no le dijo, grande es tu fe. A esta mujer le está diciendo, grande es tu fe. Y la fe es lo más importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que hacemos es por fe,
la salvación es por fe, los dones son por fe, la santidad es por fe, el llamado es por fe, todo es por la fe. Hágase contigo como quieres. Y Marcos añade, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Aquí es donde sabemos que hubo una liberación sin siquiera una expulsión. O sea, no encuentras acá en qué momento Jesús ordenó al demonio que se fuera. O que haya hecho algún gesto para que un ángel fuera. O sea, simplemente aquí en medio de la conversación el demonio salió huyendo de la niña, porque los demonios viven en el mundo espiritual y ellos pueden ver lo que nosotros no vemos. Entonces, vio que allí había una mujer con una fe grande y dijo, antes de que venga y me dé una paliza, me voy a ir, y se fue, sin que la mujer siquiera hiciera nada. Porque a veces somos tan legalistas que no, tienes que decir estas palabras exactamente como debe ser para que entonces el demonio salga. Aquí vemos que no hubo necesidad absolutamente de nada más que de una mujer demostrando que su fe era grande. Y dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. O sea que la hija no solamente estaba poseída, sino que estaba enferma, porque dice que fue sanada. Es uno de los pasajes más interesantes en los evangelios. ¿Qué aprendemos a Cristo? En este episodio Jesús nos da 7 principios acerca de la fe que Él espera de cada uno de nosotros. Una fe como un grano de mostaza, y nos da una lección objetiva con esta mujer. Jesús quiere que nosotros tengamos una fe como un grano de mostaza. Él ya lo había dicho claramente, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, quítate y échate en la mar, y nada le será imposible. No dijo del tamaño de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza. Lo que estaba diciendo el Señor era que nuestra fe debe crecer, por muy pequeñita que sea, por muy diminuta que sea, tiene que crecer hasta llegar a ser como el grano de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas que hay, se convierte en la más grande de las hortalizas, de modo que muchas aves hacen sus nidos en sus ramas, y eso sirve como sombra y como pues reposo y hasta casa para muchos. Está hablando que nosotros debemos tener una fe creciente, ¿sí? Entonces, Jesús lo sabe todo, pues Él es Dios. Miren, Él fue al pozo a la hora exacta para encontrar a la mujer samaritana y evangelizarla. Cruzó todo el lago para liberar a 2 endemoniados. Fue a su tierra en el momento exacto para sanar a la mujer de flujo de sangre y resucitar a la hija de Jairo. Él pudo haber ido un día antes o 2 días antes. La hija de Jairo estaba enferma desde hacía mucho, pero él estaba esperando el momento exacto en que esa mujer que padecía flujo de 12 años atrás estuviera en el momento exacto para que lo retrasara los minutos exactos a fin de que la hija de Jairo muriera y pudiera hacer el milagro de la resurrección, porque Jesús todo lo que hace lo tiene, pues, como decía se llama Chapulín, ¿verdad? Todos mis movimientos están fríamente calculados. Más bien aquí, pues, a Jesús cabe que todos sus movimientos están compasivamente calculados. Él nunca llega tarde, nunca. Y los que estamos pues sirviendo a Dios lo sabemos. La provisión, a veces estamos sonando los dedos porque ya llega el día y no tenemos nada, y al siguiente día quién sabe qué es lo que pasó, pero ya se pagó todo y se arregló todo.
y yo pues digo esto, ¿no? Dios nunca llega tarde, pero casi siempre llega en el último minuto o en el último segundo y hace que la vida sea muy emocionante. Cada movimiento de Jesús es siempre con un propósito. Él sabía que había una mujer en la región de Tiro y de Sidón y él conocía el corazón de esta mujer, porque Jesús es el que escudriña los corazones. Por eso fue ahí, para enseñar a sus discípulos y a nosotros en todas las generaciones acerca de lo que es una fe grande. Y esto es trascendental porque desde el Antiguo Testamento vemos a Dios buscando hombres y mujeres que crean en él, que le teman. En los Salmos dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra a ver si hay un entendido que busque a Dios. Ezequiel dice que Dios buscó entre todos los seres humanos alguien que se interpusiera, alguien que intercediera y no encontró ninguno. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo dijo Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Si tú buscas algo es porque no lo tienes a la vista, como cuando se te pierden las llaves del carro o de la casa. Qué angustia cuando uno las busca y las busca y las busca y no las encuentra. ¿Y dónde las dejé? Y las perdí. Estás buscando y buscando. Es horrible, es una sensación espantosa de que estás buscando. Que Dios nos libre de que se nos extravíe un hijo, una hija, porque yo creo que no hay dolor más grande que eso. Hace, no sé, como unos 10 años vino y tocó aquí a la puerta de la casa un hombre y nos dijo, aquí es una iglesia. Y estaba pues Blanquita, yo no estaba, y le dijo, bueno, hacemos pues, dice, es que vine preguntando qué iglesias habían por acá y me dijeron, mire, en ese claustro allí, con la güera, pues, que es la de todos los problemas en este vecindario, ¿no? La güera, siempre la güera. Allí hace, entonces, pues preguntó, le dijeron ahí y dijo, sí, aquí hacemos. Ay, bueno, ya le dio unas hojas y le pidió oración, porque su niño se había perdido, hacía como unos 12 o 13 años, hacía muchos años, pero él lo seguía buscando. Estaba su esposa con sus 2 niños en su casa, 2 hermanos entre, pues, comillas, pues pasaban por ahí, oigan, que el pastor está aquí, sí, que no sé qué, y él le dijo, ¿quieren comer algo? Sí, y pásenle, y en lo que pues pasaron, en lo que ella fue a la cocina para traerles algo, cuando vuelve, ya no estaba uno de sus niños ni los otros 2, y salió corriendo, o sea, fueron y arrebataron al niño y se lo llevaron. Y lo estaba buscando y dijo, mire, aquí hay un retrato hablado de cómo él pues sería hoy. Él tenía 6 años, pues hoy pues ya pues tendría unos 20 años. Oren para que yo encuentre a mi hijo. Yo creo que no hay cosa más angustiante que esa. Y son miles, cada vez son más y más y más personas que sufren este flagelo de perder a uno de sus hijos, de que se los roben, de que se los arrebaten de sus manos. En situaciones tan dramáticas, tan tristes, necesitamos una fe grande. Aquí vemos que Jesús nos va a dar 7 características de una fe grande que están al alcance de todos nosotros sin excepción. De todos. Esto no es algo reservado para los super líderes, los super espirituales. Esto es algo que está al alcance de cada uno de nosotros. Jesús acaba de iniciar la peor etapa de su vida, la etapa de más aflicción, de más dolor. Uno no tiene sino que leer los salmos proféticos, los salmos que hablan sobre Cristo,
Y en todas partes los enemigos me rodean, me turban, me oprimen, me asedian, me acechan sin descanso, me están pues vigilando, me quieren destruir. Y es muy agotador vivir así. Pues Jesús aquí empezó esto y nos va a mostrar cómo es que nuestra fe crece, empezando desde lo más elemental, y cada etapa nos va mostrando qué tenemos que superar, qué obstáculos tenemos que vencer para que nuestra fe vaya creciendo, creciendo, creciendo. Puede ser que tú te encuentres en el nivel 1 o ya hayas pues llegado al nivel 7, por decirlo así, ya tengas una fe grande. El asunto es que conserves esa fe grande, que sigas teniendo esa fe grande y que no dejes que tu fe mengue, que tu fe baje, sino que siga creciendo. Todos podemos alcanzar esta fe grande, porque una fe grande no tiene que ver con tener iglesias de miles o tener grandes pues ministerios. Esta mujer no tenía absolutamente nada más que una necesidad muy grave y ella tenía una fe grande. Entonces, no asocies la fe grande con el éxito ministerial o con las almas ganadas o las buenas obras o una iglesia grande. No creas que alguien, porque ya lleva muchos años, voy para 40 años sirviendo a Dios, no porque yo tengo 40 años, yo ya por la antigüedad tengo una fe grande, porque la fe grande no viene por la antigüedad. Esta, pues, ¿qué? Pues tendría que una semana, 10 días de haber sabido de un hombre que estaba liberando endemoniados y que ayudaba a todos los que se acercaban a él. ¡Wow! Es maravilloso. Y no importa si yo ya tengo casi 40 años sirviendo a Cristo. Si yo descuido esto, mi fe se puede reducir hasta llegar a ser nula o a ser una fe pequeña. Y esto está al alcance de todos, aún de aquellos que hoy en este día, le entreguen su vida a Cristo. Eso está, y cuando yo le enseño esto a otros y lo vivo en mi propia vida, yo estoy poniendo el cimiento para que puedan llegar a tener una fe grande y mantener esa fe grande por el resto de sus vidas. Sí se puede, porque esta mujer lo hizo. Entonces, empecemos por ver que la fe grande no se guía por lo que ve, sino por lo que oye. Dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él. Fíjate, Jesús entró en una casa. Obviamente, así como llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, y después de él llegaron todos los otros, lo más seguro es que así llegó él, y luego llegó Pedro con Andrés, y luego pues Jacobo con Juan, y así, ¿no? Porque lo estaban buscando por todos lados. Entonces, donde quiera que ellos vieran una palomilla de 10 o más, ahí estaban y vamos sobres de ellos, pero pues no les daba la oportunidad. Entonces, nadie sabía a dónde iba. Esa casa posiblemente era una casa de alquiler. Pablo vivió varios años en una casa alquilada, pagaba renta, mientras estaba en arresto domiciliario en Roma. No podemos saber, pero era una casa, y él entró a esa casa, o de algún discípulo que no, pues, se menciona en la Biblia, algún amigo, como sea, él entró dentro de una casa, y después entraron, y en el contexto vemos que ya todos los discípulos, los 12 estaban ahí, ya todos estaban ahí. O sea que ya había pasado un lapso de algunas horas que Jesús había pues llegado allí. Esta mujer, al referirse que había salido de aquella región, es que lo había ido a buscar a donde estaba, había cruzado la frontera, pero de pronto se dio cuenta que ya no estaba ahí, que ya se había ido. Y entonces, de algún modo, empezó a seguir alguna pista
y se fue atrás de alguno de los alguno de los discípulos y fue y de pronto descubrió o le sacó la sopa. Igual, no, pues ahí está uno de sus discípulos, oye, y ese Jesús. La cosa es que ella oyó, y cuando oyó, hizo todo lo que estaba a su alcance para ubicar dónde estaba, y cuando ubicó dónde estaba, entró y se postró a sus pies. Eso es lo que vamos a ver ahorita en la segunda característica de una fe grande. Pero esto nos pone el cimiento. La fe viene por el oír, no por el ver. Viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Si tu fe es muy pequeña, la única manera de que sea grande es que leas la Biblia, escribas la Biblia, memorices la Biblia, hables la Biblia en voz alta, particularmente las palabras de Cristo, porque eso aumenta tu fe, eso hace que tu fe crezca, eso hace que tu fe se convierta como un grano de mostaza, ya que estás con ese cimiento. Todo lo que viene a continuación va a ser que esa semilla que ya está sembrada crezca, porque si tú haces todo lo que sigue, pero no estás sembrando la palabra de Dios en tu vida, entonces pues no te va a servir de nada porque no hay semilla que crecer. Y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida y cada vez aumentar, 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 aumentar. Yo no sé cuántos versículos memorices diario, no lo sé, pero debes memorizar este año, cada semana o cada día más de los que memorizabas el año pasado. Y debes ir creciendo, 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 creciendo. Segunda característica de una fe grande, sobre la base de que estamos escuchando la palabra de Dios, escribiéndola, memorizándola, guardándola, estudiándola. La fe grande nos impulsa a venir a Jesús tal y como somos, no confiando en nuestros méritos, aunque no tengamos ninguno, sino en la misericordia de Dios, porque ella no había hecho ningún mérito. Sin embargo, ella se presentó a Jesús tal y como era. Dice que vino y se postró a sus pies, no tuvo pena. Dice que clamaba, no le importó lo que la gente dijera. Ella se humilló a sí mismo, le rogaba, no le estaba exigiendo, le estaba rogando que echase fuera de su hija al demonio. O sea, lo que ella pues quería es que Jesús visitara su casa, ya que estaba cerca de donde ella pues vivía, o que desde allí hiciera una oración y echara fuera de su hija al demonio. Sin embargo, las palabras que siguen muestran el carácter de esta mujer. Vino tal y como era y se expuso tal y como era, porque dice que le dijo varias veces, diciéndole, no dice le dijo, dice diciéndole, lo que quiere decir que lo repitió varias veces. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada y eso lo dijo una y otra vez. Esta expresión, Señor, hijo de David, era una expresión únicamente reservada para los judíos. Solamente los judíos tenían el derecho de decirle al Mesías, Señor, hijo de David. Ella estaba reconociendo que él era el Mesías, pero el Mesías venía a los judíos. El pensar que el Mesías iba a ayudar a los gentiles estaba fuera de cualquier mente y de cualquier interpretación teológica. Ni siquiera los apóstoles sabían que el Mesías había pues venido para salvación a todos los gentiles, a todos. Pedro, cuando fue por el Espíritu Santo enviado a Cesarea a hablar con un centurión romano y entró en casa de un gentil, no hombre, se pusieron de pelos todos los otros, dijeron, ¿por qué entraste a casa de un gentil que no sabes que son inmundos? Y les tuvo que decir, el Espíritu fue el que me llevó, y dijeron, wow, de manera que a los gentiles también ha dado Dios
arrepentimiento para vida, pero eso fue hasta Hechos capítulo 11, ya habían pasado unos 15, 20 años de la resurrección de Cristo. En este tiempo no había ni la más mínima posibilidad de poder entender que el Mesías también iba a ser para los gentiles. Ellos creían que el Mesías era el Salvador de los judíos dispersos en todo el mundo, nada más de los judíos, porque ellos eran la raza escogida, no entendieron. Y aquí ella llega y está diciéndole, tú, pues sálvame, yo sé que como gentil no tengo ningún derecho, pues entonces ella quiso engañarlo, o sea, quiso hacerle trampa, ¿no? Quiso hacerse pasar por una hija de Israel. Ella nunca dijo, soy cananea, soy griega. No, no, ella nunca dijo eso. Eso lo dice Mateo y lo dice Marcos. Era una mujer cananea, era griega. Y eso lo dicen Mateo y Marcos porque ella se muestra allí tal y como es, y tal y como tú y yo somos. Todos somos tramposos, todos somos, la verdad, ventajistas, todos por naturaleza desde niños somos egoístas, porque fíjate, ten misericordia de mí, no le dice ten misericordia de mi hija, dice ten misericordia de mí. Hay un juego muy popular aquí en México que es la piñata. Eso muestra el egoísmo natural de los seres humanos. La piñata se rompe y todo el mundo corre a agarrar lo mío, y se aferran y se hacen a un lado porque es la naturaleza humana. Por naturaleza somos egoístas, embusteros, tramposos, mentirosos, sacamos provecho de todo, y ella vino tal y como era. Ella se mostró ante Dios tal y como era, ¿sí? Jesús quiere que nos acerquemos a Él así, tal y como somos, no confiando en nuestros propios méritos. Aun si le queremos hacer trampa, Él sabe que le estamos queriendo hacer trampa. La mujer, dice, era griega y sirofenicia, era de una raza enemiga de los judíos, eran enemigos de Dios, idólatras, perversos. Sin embargo, ella apela a la misericordia de Dios. Muchos, cuando no entienden esto, no tienen acceso al poder de Dios, porque su fe, aun cuando sí oyen la Biblia y la estudian y la leen y la escriben, la memorizan y la predican, su fe no crece, porque en este punto se estanca. Hay un fenómeno que yo he visto en estos últimos 39 años, yendo de una cárcel para otra, en el que caen dos presos, ¿no? Son causas, ¿no? Caen por el mismo delito, es exactamente por lo mismo, son causas. Tienen la misma causa, pues, penal. Es más, hay asociación delictuosa entre ellos dos. Y se quedan ahí 3 años. Y en esos 3 años, uno de los dos sigue robando, extorsionando, drogándose con una mujer y con otra, adorando a la muerte y a ídolos. Y el otro, no, hombre, se va para la iglesia y se mete con Dios, y es de los que llega primero y de los más entusiastas y de los más entregados, y ahí está siempre al frente, y cuando canta llora, y tú dices, wow, este tiene una fe grande, este tiene una fe inmensa, ¿no? Y de pronto, pues ya no lo ve uno ahí. Y pues pues es obvio, ¿no? Alguien que está tan entregado a Dios y que pues sobresale, pues porque ya no viene. Oye, y ese fulano, no, pues ya no vino, ya no quiere saber de Dios nada. A veces cuando puedo los mando a traer, o luego me los encuentro en el pasillo o en algún lado, ¿no? Y les digo, oye, ¿por qué ya no vienes? Si tú eras uno de los más, pues, entregados, de los más fervorosos. No, yo ya no quiero saber nada de Dios, me dice. ¿Por qué? Les digo, porque Dios me falló.
¿Cómo? Si Dios no le ha fallado nunca a nadie. No, Dios me falló. Yo me entregué a Dios, lo busqué, ayuné, oré, leí la Biblia, hice todo, me bauticé, hice todo, predicaba, servía. Y cuando la sentencia nos llegó, a mi causa, que andaba en las drogas, extorsionando, fornicando y con ídolos, lo absolvieron y se fue libre. Y a mí me dieron 15 años. No sirvió de nada buscar a Dios. Y les digo siempre, ¿quieres saber por qué? ¿Por qué pasó eso? Pues sí, me dicen, pues ¿quién no quiere saber por qué? No, oye, te esfuerzas, le echas todas las ganas y de pronto no recibes lo que quieres. Les digo, precisamente por eso que me has dicho, porque tú estabas buscando la bendición de Dios por tus propios méritos. Al tú orar, leer la Biblia, ayunar, congregarte, esforzarte en las cosas de Dios y hacerlo para que Dios te dé un beneficio, para que Dios te bendiga con algo que tú necesitas, le estás diciendo a Dios, el sacrificio de Jesús no es suficiente para mí. Yo voy a hacer mi parte porque lo que Jesús hizo no basta. Y tú estás insultando a Dios con esa actitud. A veces se enojan más cuando les digo esto. Y les digo, pero si tú hubieras dependido no de tu esfuerzo, no de tus obras, no de tu sabiduría, no de tus obras, sino únicamente en el sacrificio de Cristo, no hubieras condicionado a Dios, porque los que les pasa eso casi siempre oran algo como esto: si me sacas, te voy a servir por el resto de mi vida. Si me sanas, te voy a servir. Oye, espérame tantito, ¿vas a servir a Dios condicionándolo? O sea, si Dios hace algo por ti, tú vas a hacer algo por él. Tú estás insultando a Dios, le estás diciendo que la cruz no es suficiente para ti. Pero cuando la cruz la entendemos perfectamente bien, todo lo que hacemos para Dios y por Dios lo hacemos por amor, por gratitud. Y si nos da, qué bueno, y si no, nos da igual, porque ya encontramos la felicidad. Y por eso es que muchos de ustedes pueden decir con todo orgullo, bendita cárcel, porque en la cárcel encontré la felicidad. Y hay muchos que me han dicho, si voy a salir a la calle para volver a lo mismo, mejor me quedo aquí, que aquí estoy en paz y aquí estoy bien. Tenemos que venir a Jesús tal y como somos, no por nuestros méritos, no buscar hacer méritos. Es más, si tú dices, pues desde ahora me voy a poner a leer 2 horas diarias, a memorizar 1 o 3 o 5 pues versículos diarios, si tú lo vas a hacer para que Dios te dé la libertad, entonces, o para que Dios te dé lo que quieres, o para que puedas presumir que tienes una fe grande, no has entendido la fe. Pero si lo vas a hacer porque amas a Dios y porque entiendes que Él merece todo de ti, y que si vas a recibir algo, no es por tu esfuerzo, es porque Dios es bueno. Y es tan peligroso eso, porque a veces creemos que merecemos algo de Dios, porque ya nos estamos portando bien, porque ya dejamos todo, porque ya ahora sí renunciamos al mundo, pues renunciamos a todo, y ahora estamos siguiendo a Cristo, y entonces merecemos que Dios nos dé, que Dios nos bendiga. ¿Sabes qué? No merecemos absolutamente nada, merecemos el infierno y la muerte, pero Jesús sufrió eso por nosotros. Jesús sufrió en nuestro lugar el castigo por nuestros pecados que nosotros sí merecíamos. Eso es lo único que merecemos realmente. Si estamos vivos, ya es ganancia, ya estamos viviendo horas extras, porque lo que merecemos es morir por nuestros pecados. Entonces, eso nos lleva a la tercera característica de la fe, que podríamos también, pues, llamarlo como el tercer nivel
de la fe. Ok, ya no te importa si Dios te contesta, si no te contesta, ya tú sigues, tú clamas a pesar de lo que eres y de lo que haces y de las fallas que tienes y de las imperfecciones y todo. Entonces, la tercera es que la fe grande se sobrepone al silencio divino. Dice aquí que Jesús no le respondió palabra, Jesús simplemente guardó silencio. Y es entonces cuando dejas de sentir, cuando dejas de oír la voz de Dios, cuando dejas de tener sueños. Oye, es maravilloso que Dios te hable, y Dios habla de muchas formas, y sentir la presencia de Dios, wow, es algo de verdad que no tiene comparación en absoluto. Y cualquier canción estás llorando y el corazón te palpita fuertemente, ok, es bueno. Hay una etapa, hay un tiempo para sentir a Dios, pero si quieres que tu fe crezca, tienes que sobreponerte, tienes que superar, tienes que vencer cuando Dios guarda silencio. Y Dios a propósito guarda silencio, y ya no sientes la presencia de Dios, y ya no sientes ninguna emoción, ya no sientes ganas de orar, ya no sientes ganas de, ya no sientes nada, ya no sientes, ya no hay nada dentro de ti, no hay ninguna emoción que te impulse o te motive a seguir obedeciendo a Dios, a seguir orando, a seguir leyendo. Y esta etapa es crítica porque muchos se apartan de Dios porque piensan que Dios ya los abandonó. Piensan que Dios ya les dio la espalda y los dejó porque ya Dios no les habla, pero es por diseño de Dios. Dios por diseño guarda silencio y se hace un poco para atrás para que tu fe crezca. Si tú, a pesar de que no sientes ganas de orar, oras, si a pesar de que no sientes ganas de leer la Biblia, la lees, y a pesar de que lo único que quieres es dormir, memorizas algún texto bíblico, estudias la Biblia, o te reúnes, a pesar de que quieres hacer otras cosas, aunque no lo sientas, entonces tu fe creció y ya tu fe ya está por encima dos niveles de la fe de la mayoría. Ya no necesitas sentir nada para hacer lo que Dios te manda hacer y obedecerle. Recuerden, Dios busca en cada ser humano quien tenga un corazón conforme a su corazón. Qué tristeza cuando le dijo Dios a Samuel, ¿verdad? Como oíamos hace un rato, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Te imaginas que Dios diga eso de ti o de mí? Me pesa haber puesto a Alberto a servirme en las cárceles. No es un hombre conforme a mi corazón. Pero qué emocionante cuando Dios encontró a David. Ya encontré otro, ahora sí, de que recorrió, encontró a uno que era conforme a su corazón. Y eso es lo que emociona a Dios. Yo quiero emocionar a Dios. Quiero que cuando Él vea mi corazón, pueda ver un corazón conforme a su corazón, que a pesar de que no siento absolutamente nada, sigo obedeciendo. Y entonces Dios dice, ya pasó la prueba y nos pone, pues, palomita, nos chulea, como dicen allá en allá en pues Colombia. Ya pasó el tercero de primaria. Vamos ahora al cuarto, vamos al cuarto nivel o a la cuarta prueba o a la cuarta característica. La fe grande se sobrepone al rechazo de los hermanos. ¿Por qué? Jesús estaba dentro de una casa. La mujer llega y se postra a sus pies. El contexto nos muestra que Jesús se levantó y salió de esa casa y empezó a irse para otro lado. Los discípulos, los 12, se fueron atrás de él. Y atrás de esos 12 venía ella. Allí, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ahí estaba clamando y clamando y clamando. Y los 12
ya cállate, ya vete, ya ves que no quiere hablar contigo. Y empezaron a querer hacerla que se fuera, como con Bartimeo el ciego, que le decían, ya cállate, pero él clamaba más, así era ella. Y mira qué malvados estos discípulos, en vez de que fueran con su amigo, con su maestro, con su señora, decirle, oye, haz del paro, pobrecita. Pero ¿cómo? Ser una gentil. Ellos teológicamente entendían, no, los gentiles no, que se pudran. ¿Para qué son gentiles? Perros estos desgraciados, malditos, no conocen la ley. Es lo que la teología de ellos decía. Entonces justificaron a Cristo. Y entonces van y le dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjate, qué insultantes, qué faltos de amor. Muchos se apartan de Dios porque ya no sienten nada. Pero quienes siguen, y aquí es donde está el grueso de los que se van. Yo creo que más de la mitad abandona el camino de Dios por los hermanos, por el mal testimonio que les dan. Yo luego les digo, oye, ¿por qué no? Yo no voy ahí porque allí puro hipócrita, puro falso, y que pues me deben dinero, y que acá y que allá, y que pues me hicieron caras, y que hay elitismo, y se van. Y yo les explico esto, mira, por diseño de Dios tiene que ser así. Si la iglesia fuera perfecta y pudiéramos lograr una sociedad perfecta, la gente dejaría de poner sus ojos en Jesús y los pondría en nosotros. Diría, wow, la iglesia santa, sin mancha. Eso va a ser hasta el final. Y Dios va a tener que hacer algo muy especial porque ahorita, híjoles, no sé qué tendría que hacer para que la iglesia se vuelva santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. El punto es que vamos a ser atacados, engañados, defraudados, molestados, insultados, calumniados por los propios hermanos. Cuando hacíamos aquí en la casa, las reuniones éramos como unos 10, 11, y yo lograba invitar a alguien, siempre le advertía, oye, aquí aguas, porque pues todos estamos en proceso y no tiene nombre aquí, pero si le ponemos un nombre, pues tendría que ser la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Si yo algún día pues llego a comportarme pues mal contigo, pues perdóname, porque aquí todos estamos en proceso de reparación y estamos enfermos todos y pues ahora sí que no te espantes. Y algo muy importante, no le prestes dinero a nadie. Si te pide dinero, mira, mejor regálaselo, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a perder al amigo, al hermano. Yo he visto muchas familias que han sido divididas, amistades, por préstamos de dinero. Entonces, dicho sea de paso, les aconsejo a todos ustedes, no le pidan prestado dinero a nadie, ni tampoco le den prestado a nadie. Si alguien te pide, pues busca cuánto le puedes regalar y regálaselo, porque vas a perder el dinero y la amistad. Pero cuando tomas esta actitud, mira, no es un préstamo, te lo regalo, eso impacta tanto el corazón del que de verdad tiene necesidad, que cuando le va bien te devuelve 10 veces más de lo que le diste. Y también te dice, no es un préstamo, es un obsequio. Aguas con el dinero, pero vas a tener problemas con los hermanos, los vas a tener. No importa a qué iglesia vaya uno, siempre van a haber conflictos y uno va a ver hipocresías y fallas y uno va. Eso es en donde sea, hasta con los discípulos era. Jaime y yo conocimos a un pastor en Torreón, que nos dijo todas las que los cristianos pues les habían hecho. Esto va para pues César Alcántara, para cada uno de los misioneros, para Alan que está allá en Chiapas y para cada uno que dejó su lugar donde vivía y se fue. Él se vino de aquí del DF, se fue para allá, para Torreón. Y no, hombre, le hicieron una de tranzas, le vendieron un terreno que ya estaba vendido, le vendieron un auto robado, pastores,
pastores. Por eso es que la instrucción que les damos es, mira, no te asocies, no hagas alianza con otros pastores, hazle como Cristo. Tú empieza como hizo Cristo, empieza desde cero, porque te alías con otros y no, hombre, ese es un nido de serpientes terribles, ¿no? Y, y nos contó de las tranzas de líderes, pues, ¿no? De que les daba anticipo para algo y se volaban con la lana y luego el pleito ranchero. Y él dijo, yo podría escribir un libro que se llame 100 razones por las que los pastores me volvieron ateo, ¿no? Porque a veces los que más mal testimonio damos somos nosotros los líderes. Y es que la gente piensa que porque ya eres líder, ya con los ojos cerrados te firman las cosas. Ese es un error gravísimo, eso es peligrosísimo y muchos se aprovechan de eso y dan mal testimonio. No lo vas a poder evitar, vas a tener problemas con los hermanos en la iglesia. Si te vas por eso, tu fe se va a estancar ahí, se va a quedar en el nivel 3. Porque si a que no sientes nada le añades la molestia de las caras y de los chismes y de que se hace una bolita por allá y que te excluyen y que te discriminan, pues entonces vas a retroceder. Pero si entiendes esto, que por diseño de Dios es así, dices, pues yo aquí vengo, yo de aquí soy, porque Cristo me tiene aquí. Y es diseño de Dios porque si hacemos las cosas como las estableció Cristo, al rato tú vas a estar al frente de otros. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que es amar a Dios en tierra de indios. Nos decía otro pastor también que cuando él oraba por los miembros de la iglesia que él estaba pastoreando, oraba así: haznos, Padre, haznos, Padre, haznos. Que decía que todos eran burros y que una vez orando, ya desesperado, a punto de renunciar, le habló a Dios y le dijo, ¿cómo los aguantas? Y que oyó una voz en su corazón que le dijo, así como te aguanto a ti. ¿Cómo los aguantas, Padre? Igualito como te aguanto a ti, porque Dios nos aguanta a todos. Entonces, aguas y estate apercibido que vas a tener problemas con la gente, con los hermanos. A veces los más cercanos son los que más nos fallan por diseño de Dios. Entonces, que eso no te haga claudicar y dejar la obra de Dios. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Quinta, entonces ya sigues adelante a pesar de que los hermanos todos te han quedado mal. Ahora dice Dios, vamos, que ahí va, ya va creciendo, ya va, y Dios empieza a emocionarse, y entonces es cuando Dios nos lleva al quinto nivel, y aquí está la quinta característica de una fe grande que se sobrepone a la negativa de Dios. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino, a pesar de que le dijo no, y se postró, Señor, socórreme. O sea, se aferró, pues. Algo así estilo, pues, Jacob con el ángel, ¿no? Bendíceme, y le decía el ángel, suéltame. Bendíceme y suéltame, y bendíceme y suéltame. Y bendíceme, ¿y qué es lo que hizo el ángel? Lo hirió en su muslo, le descajó la cadera, aquí anduvo cojo el resto de su vida. ¿Y qué le dijo él? Pues aunque me golpeaste, no te dejaré hasta que me bendigas. Esa es la fe que se sobrepone cuando Dios dice que no. Misterios hay en la Biblia, pero se entienden con esto. Dios llama a Abraham, le promete un hijo, 25 años después se lo da. Abraham está feliz con el niño y a los 12 años Dios le dice, entrégame ese niño, sacrifícamelo. Y Abraham obedeció. O sea, Dios le está diciendo, sí, te lo di, pero ya no más va a ser tuyo, ahora va a ser mío. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y Abraham obedeció, Dios no se lo permitió, obvio, pero vio el corazón de Abraham. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Luego viene Moisés.
Después de que le cuesta a Dios convencer a Moisés de que vaya, y a regañadientes obedece y va, Dios le sale al encuentro para matarlo. Dios no nos dice cómo, pero Moisés supo que era Jehová el que se le había aparecido en la zarza, que lo quería matar. Muchos eruditos han, híjoles, debatido este pasaje tan difícil, porque después dice que la esposa vino y le aventó ante él los prepucios de sus hijos y le dijo: me eres esposo de sangre. Y la esposa tomó a los niños y se fue. La mayoría de los eruditos y de los estudiosos aseguran, no lo dice la Biblia, es una interpretación, pero se me ha hecho muy lógica, que cuando Moisés va y Dios le sale para matarlo, Moisés, a pesar de que Dios se volvió en contra de él, Moisés está dispuesto a obedecer, aun cuando Dios está en su contra. Seguramente ya había querido circuncidar a sus niños, porque iba con su pueblo, circuncidados todos, y la mujer le había dicho no. Y de algún modo Moisés, no sé, mientras la mujer dormía o fue al campo, circuncidó a los niños. Y por eso es que la mujer tomó las partes con sangre y se las arrojó y tomó a sus niños y lo dejó, porque la mujer se fue. Ya no continuó con él. Lo que los eruditos muestran, no conocemos todos los detalles, pero vemos aquí a un Moisés obedeciendo a Dios a pesar de que Dios se le ha puesto en su contra. Moisés pudo haber dicho: pues ahí nos vemos. ¿Tú qué? Pues ahí nos vemos. ¿Ahora qué? ¿Me quieres matar? No, ¿qué te pasa? Quédate con tu liberación y con tu pueblo y nos vamos. Pero Dios quiere corazones que, aunque Dios se nos ponga en contra, si Él nos ha pedido hacer algo, lo vamos a hacer aún con Dios en contra. ¿Te acuerdas de David? David llega, el profeta lo unge: tú eres el próximo rey de Israel. Y dice David: wow, qué padre. Y al palacio lo llaman y dicen: wow, ya estoy cerca. Y de pronto se le pone en contra el rey, sus propios compañeros soldados. Bueno, sufre muchos años de persecución, pero David entendía que todo era parte del plan de Dios, y Dios le negó a David muchas cosas, muchas cosas se las negó, y se volvió enemigo del propio David. Lee los salmos. Hay muchos salmos en donde pues David a Dios le dice: ¿por qué te has vuelto enemigo nuestro? ¿Por qué estás en nuestra cosa? ¿Por qué me haces resbalar? ¿Por qué me avientas como un trapo? Pero David persistió. David se mantuvo firme, obedeciendo a Dios a pesar de que Dios se le volvió en su contra. José es otro ejemplo increíble. Dios le da sueños de que va a ser el gobernador del mundo, y de pronto esclavo, preso, calumniado, pero él sigue firme, aun cuando Dios ya lo abandonó, porque Dios lo abandonó 10, 12 años en una cárcel egipcia. Aunque su misericordia estaba allí. Oye, ¿cómo es posible? Eres un escogido de Dios y estás preso por una mentira. Sin embargo, él seguía confiando en Dios y se pudo haber muerto allí, y Dios dijo: aunque no le dé lo que le prometí, sigue firme. Ahora sí, vamos a hacer que su fe crezca. Vamos a hacer que sea el gobernador de todo el mundo, porque vio un corazón conforme a su corazón. Cuando Dios nos dice no, cuando Dios nos niega algo, Dios me ha negado muchas cosas. Cuando se embarazó por tercera vez Blanquita, orábamos todos los días, porque como ya era la tercera cesárea que le iban a hacer, mi suegro me dijo: mira, ya es la tercera, ya no más, no aguanta más. Hay riesgo. Orábamos todos los días, y de pronto a los 8 meses se pone mal, toda la noche mal. Vamos para la clínica acá en Chalco, la clínica 71,
73, algo así. Y lo primero que me dice un médico cuando sale, su hija, porque pues creían que va a ser niña, viene deforme, no coincide el peso con el volumen y no se va a dar. Y su esposa corre riesgo de muerte y la vamos a intervenir inmediatamente. Me dio un pase, me dijo, vaya por allá y vaya a tal sala. Y ya, pues llego allí y una otra salió y me dijo, son gemelos. Pensábamos que era niño, pero como estaban así el uno con el otro, pues siempre salía que eran niña. Pero dice, no van a nacer sus niños porque tienen menos de medio kilo. No se van a dar, por ley tenemos que salvar a la madre y hay riesgo de que su esposa se muera. Fírmele aquí, y pues ya le firmé y con una noticia así me fui al baño y lloré, pero mientras oraba y lloraba yo le decía a Dios, pase lo que pase, yo te voy a seguir sirviendo. Quiero que sepas, le dije, que si me quedo sin esposa y sin gemelos, yo te voy a seguir sirviendo, porque yo no te sirvo porque me des, yo no te sirvo por ningún beneficio que me des, yo te sirvo porque te amo y estoy agradecido contigo. Lloré mucho, me desahogué, pues salí, me senté, en vez de ir a llamarle a todos, oigan, oren, porque pues Blanquita hay riesgo de que se muera, pues dije, bueno, ¿qué es lo que me toca? Pues leer, y me puse a leer y leo en un salmo que ahí dice, esto se contará a los hijos que nacerán, y dije, mis hijos van a nacer. Y estaba yo tan cansado que pestañé tantito y fueron como 4 horas que me quedé dormido ahí. Al rato me estaban pues llamando, enojada la chica, la enfermera que estaba ahí con la, pues con la bocina en el módulo. A usted no le importan sus hijos, no es posible que su esposa debatiéndose entre la vida y la muerte y usted ahí echadote, dormidote, roncando como si no pasara nada. Yo no entiendo la paz de Dios, pero dice la Biblia que es que sobrepasa todo entendimiento. Yo ya había acordado con Dios. Hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, yo te voy a seguir. Me dijeron, pásale, y ahí estaba, amamantando a los 2 niños, una cosa increíble, pero yo no le sirvo por los milagros que ha hecho en mi vida. Yo le sirvo porque Él es mi Señor y Él murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por mí. Entonces Dios te va a decir no a muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Yo conozco muchos que se han apartado de Dios porque han orado por algún ser querido que está grave y se les ha muerto. Dicen, no, ya no, pues mire, yo le pido. No, tenemos que orar, pero si la respuesta es negativa, tenemos que seguir. Yo le pedí a Dios que nos dejara a Jaime hasta los 95, 99 años y de veras, yo creo que nunca he orado tan fervientemente para que Dios conteste algo. Dice, Señor, todavía tiene 83 años, todavía está chavo, o sea, dale, y oraba, y de pronto, pum, así, pum, no, pues ya se fue. Híjoles, me dolió hasta los huesos, pero le sigo. Y le seguiré, pase lo que pase y venga lo que venga. Entonces ya vamos al nivel 6. La fe grande se sobrepone a la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya sigues adelante a pesar de que Dios te niega cosas genuinas o cosas que realmente quieres y por las cuales has ejercitado fe, pero Dios te ha dicho que no, como la libertad para muchos, o la esposa para otros. Entonces ahora Dios dice, vamos ahora a que entiendas lo perverso que eres, a que entiendas que sigues siendo malo. Miren, somos malos, somos pecadores desde que nacemos hasta que nos morimos. Aquí le dijo, ¿sabes qué? No está bien quitarle el desayuno a mi hijo y ponérselo al perro ahí. Tú eres una perra. ¿Y ella qué es lo que dijo? Sí, soy una perra. Tienes razón. Y en este punto, cuando ya nos empezamos a sentir grandes, ¿no? Dios nos muestra nuestra realidad.
y nos empieza a mostrar lo que realmente somos. Somos pecadores, somos malos. Hace muchos años, alguien que pues servía junto con Jaime, conmigo, pues de pronto vino alguien y me dijo, oye, vimos al que está aquí con ustedes en una plaza de la mano con una mujer que no es su esposa. Y yo le dije, ¿tienes testigos? Porque dice la Biblia, no admitas a acusación contra un siervo de Dios, sino por 2 o 3 testigos. Me dijo, sí, íbamos yo, mi esposa y la hermana de mi esposa, y los 3 lo vimos y le hicimos pues señas porque lo pues conocían y parece que sí nos vio, pero pues caminó y quisimos ir para decirle, oye, ¿qué onda, no? Y se nos perdió entre la plaza. Ok, les dije, necesito que por favor me digan esto enfrente de él. Voy a estar yo y Jaime. Le dije a Jaime, dijo, sí. Jaime tuvo que irse de viaje, nada más pues quedé yo. Entonces ya lo cito en un lugar, llega este hombre con su esposa, con la hermana de la esposa, cuando los ve como que se turba, le dijo, bueno, mira, hay esto, te vieron de la mano con fulana de tal en una plaza. No es cierto, dijo. Y la cuñada de este hombre dijo, no seas, ¿cómo le dijo? Infeliz o algo así le dijo, nosotros te vimos. Y el otro dijo, nosotros te vimos y te vimos de cerca y te nos fuiste, dice. Ah, tal día dijo, no, dice yo, como caballero, yo la estaba conduciendo del brazo, ¿no? O sea, así como cuando uno, pues, conduce amablemente a alguien y la esposa del otro le dice, no seas cínico, desvergonzado, te vimos con estos ojos, le dijo, ibas agarrado de la mano, sonriendo como una novia. Y se nos quedó viendo, dijo, ¿y qué? Entonces ya les dije, gracias, ya era lo único que yo necesitaba. Muchas gracias. Y ya se fueron. Le dije, ¿y qué? Le dije, me entregas las llaves, me entregas el carro, me entregas todo, ya no puedes ir a la cárcel, ya entregas las iglesias que tienes, no puedes seguir sirviendo. ¿Por qué? Me dijo. Porque tú eres un hombre casado y andas de la mano con una mujer que no es tu mujer, eso es gravísimo. Y te ven y lo niegas, y cuando te sientes acorralado no te queda otra más que pues decir. Y me dice, ¿y qué? Ah, no, porque le dije, Jaime me dijo que si esto era cierto y tú lo negabas, teníamos que disciplinarte. Y me dijo, ¿y qué? ¿Ustedes son muy santos o qué? Y le dije, no, le dije, yo soy bien perverso y por la mente me pasan unas ideas espantosas y horribles, pero tengo temor de Dios y no las hago. Yo soy 1000 veces más perverso que tú y estoy bien consciente de mi perversidad, pero tengo temor de Dios y me arrodillo y clamo y todos los días busco a Dios desesperadamente porque sé de lo que esta carne es capaz. Pero tú no tienes, pues temor de Dios, ni siquiera veo arrepentimiento en ti. Pues ahí quédense con su fundación y con sus cosas, ahí nos vemos, yo ya de por sí ya me iba a ir y se fue enojando y despotricando. Qué tristeza, qué tristeza. Si tú dices, no, a mí no me va a pasar nunca, cuidadito, que ya te pusiste la soga al cuello. Nunca digas de esta agua no he de beber porque a todos nos puede pasar, a todos. Y cuando tú eres consciente de tu perversidad, de tu pecaminosidad, ¿qué es lo que haces? Te cuidas. Clamas a Dios, buscas a Dios y pones candados y buscas la manera de estar protegido, porque somos
de verdad. Y cuando tú descubres qué pecador eres y de todo lo que eres capaz, y de todo lo que pasa por la mente, tú definitivamente concluyes que no mereces estar vivo. Y estar vivo y respirar ya es una bendición inmensa. Y terminamos. La fe grande, ya que entiendes que no mereces nada, que no tienes derecho a nada más que a la muerte, y valoras la muerte de Cristo, porque ¿cómo es posible que murió por una basura, por una rata inmunda de 2 patas? Cuando yo oí esa canción de la del barrio, yo dije, nos está describiendo a todos los hombres, somos así, rata de 2 patas, inmunda, sanguijuela, eso somos. Y tiene razón esa señora, tiene razón, porque es lo que la Biblia dice. Entonces, sin embargo, tenemos un Dios misericordioso que nos acepta tal y como somos. No nuestros actos, no malinterpreten esto, porque una vez prediqué esto y dijo, no, pues me fui a emborrachar y con viejas porque tú dijiste que Dios me ama tal y como soy. Le dije, pero creo que no escuchaste bien la parte del temor de Dios. A mí también me dan ganas de hacer un montón de cosas, pero no las hago porque tengo temor de Dios, porque lo busco, porque tengo un tiempo a solas con Él. ¿Cuánto temes a Dios? Se mide cuánto tiempo pasas a solas con Dios. Y llegas entonces al clímax. La fe grande se conforma con las migajas de Dios. Tú ya no le exiges a Dios nada, sabes que no mereces nada, pero tienes necesidades. San Francisco, bueno, Francisco de Asís, el San, se lo han puesto los hombres, él tenía una filosofía de vida. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Sí, desea uno cosas, pero ya no es la gran cosa, ya no te quita el sueño. Estar vivo y tener a Cristo es tenerlo todo, todo. Fuimos a ver esta película de El gato con botas. ¿Qué mensaje tan hermoso tiene? Todos estaban buscando llegar a un lugar mágico para que les concediera el deseo que los iba a hacer felices. Y la enseñanza de toda esta película es que ya tenían enfrente de ellos la felicidad, pero no la habían valorado, no la habían reconocido, no necesitan buscar nada, ya lo tenemos. Mira, el simple hecho de estar vivos debería bastarnos para vivir de rodillas agradecidos delante de Dios. Sigo vivo, sigo contigo acá. Entonces, cuando Jesús ve esta fe tan grande, porque sí necesitamos, yo necesito pagar renta, y llegan días que digo, ay, no tengo para la renta, y ahora ¿cómo le hago? Y Señor, por favor, socórreme, sé que no lo merezco, pero ten misericordia, y Dios me lo da, y cuando me lo da, sé que me lo da, no porque yo soy bueno, sino porque sé que Él es bueno, y porque procuro estas 7 cosas tenerlas claras en mi vida, así que no le exijo a Dios nada, más que lo absolutamente necesario, y a veces no nos lo da. Dios nos ha dejado sin provisión bastantes años. Fueron, no sé, como unos 12 años que no teníamos un peso para ir al cine o a un parque. O sea, esperábamos con ansias que las películas de moda salieran con los piratas para poder verlas en casa, porque no había y una escasez. Pero a pesar de eso le servíamos a Dios, y Dios nos ha dado para poder dar incluso a otros y repartir, porque Dios, a medida que es tu fe, a medida que Él te va dando. Pero uno siempre se conforma ahí con lo que quieras, Padre, nomás que no haga falta y ya estuvo, ¿no? Entonces, llegando a este punto, Jesús entona este poema, el único poema que Jesús entona: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Por esta palabra, por esto que has dicho, me conformo con las migajas. Ve. Y no dice el demonio saldrá de tu hija, el demonio ha salido de tu hija. Los demonios ven lo espiritual. Cuando esos 7 hijos de un tal Ezeba fueron a querer echar fuera a un demonio, el demonio, ¿qué les dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes
ni los conozco, y los desnudó y los arañó y los exhibió públicamente avergonzados. Pablo, cuando iban pues por él a decirle, ven a la casa porque pues mi hijo ya se endemonió, o mi papá o algo, y Pablo tenía que cumplir con algún trabajo, les daba un paño, una prenda, para asegurarles que sí iba a ir. Era parte de la cultura de esos tiempos. Cuando el demonio veía que llegaban con el paño o el delantal de Pablo, se iban corriendo, porque sabían que ahí venía Pablo, y a Pablo sí lo conocían. Y a los demonios les duele la expulsión. Por eso es que cuando veían a Cristo decían, no nos atormentes, has venido para atormentarnos antes de tiempo, ¿no? Y pues no son tontos los demonios, y decían, ¿sabes qué? Antes de que venga Pablo, vámonos, ¡pum! Y se iban. El demonio que está en la hija de esta pues mujer, está consciente de lo que está pasando en el mundo espiritual, y ve que esta mujer, su fe creció en una semana, posiblemente, creció a un grado que es a donde debería estar la fe de todos nosotros. Esa es una fe normal, pero Jesús dijo que es una fe grande. Así es como debería ser nuestra fe. Y el demonio, mientras hablaban, razonó y dijo, ahorita viene la mujer, ahorita viene Jesús, si me echan fuera, mejor me voy antes de que venga. Y ¡fum! Se fue. Mientras hablaban, fíjate, cuando tu fe crece, los enemigos, las tribulaciones, los valles de sombra de muerte, el pozo de la desesperación, las angustias, todo lo que amenaza tu vida, ¡fum! Se esfuma. Esto es lo que significa: sométete pues a Dios y el diablo huirá de ti. Las angustias huirán de ti, las amenazas huirán de ti, aquellos que buscan el mal contra ti huirán de ti, porque la fe grande es suficiente para vivir una vida abundante en Cristo. Padre, te damos muchas gracias por el ejemplo maravilloso de esta mujer, a quien tú alabaste, de quien tú dijiste, oh mujer, grande es tu fe. Tú ya sabías que esta mujer estaba en esa situación y que tenía esa clase de fe que tú estás buscando en cada uno de nosotros, Padre. Que cuando tus ojos recorran a cada ser humano en la tierra, encuentres en nosotros hombres y mujeres conforme a tu corazón, y te emociones y digas, oh, grande es tu fe. Te has sobrepuesto a la realidad de lo perverso, de lo perversa que eres. Te has sobrepuesto a que te he negado muchas cosas. Te has sobrepuesto al mal testimonio y a los agravios y ofensas de mis hijos. Te has sobrepuesto a mi silencio. Has venido a mí tal y como eres, sin exigir nada, sin ritualismos, sin formalismos, tal y como eres, suplicando, clamando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Has dicho en tu bendita palabra, Señor, y aquí estamos, Padre. Queremos ser como esta mujer y permanecer como esta mujer el resto de nuestras vidas, seguir clamando a ti como si el mundo estuviera terminándose, como si todo se estuviera yendo hacia abajo, porque sabemos que eso va a ser la semilla que haga que nuestra fe crezca. Y cuando los problemas nos ataquen, se disuelvan, se diluyan, salgan huyendo, bendito Padre. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta maravillosa mujer que tú nos pusiste como ejemplo. Bendito sea tu nombre. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos primeramente Dios el jueves para continuar con la enseñanza sobre la iglesia en casa, que tiene que ver mucho también con esto que estamos viendo acá. Hasta luego, la paz de Dios. Los varones, nos vemos a las 7:30 y va a estar bueno el día de hoy. Hasta luego.
Dios les bendiga. Hasta luego. Bye. Bye.